financiero junior para Black Wall Street Capital, y Alfredo Huerta, director de estrategia de mercados en AddValue. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes, Ana. Alejandro, con Arca Continental concretando la cesión de derechos de su marca Topo Chico en Estados Unidos, ¿qué nos puedes comentar de esta operación? Así es, Susana. El día de ayer, Arca Continental concretó la cesión de derechos de su marca Topo Chico para el mercado de Estados Unidos a The Coca-Cola Company por $220 millones. Como ya lo había realizado el año pasado, pero con la diferencia de que fue para el mercado mexicano en ese entonces. Este acuerdo permite una mayor presencia de agua mineral en Estados Unidos, así como un futuro posicionamiento de la marca que sea de alcance internacional gracias al apoyo de sus filiales Interflex y de Coca-Cola Company. Consideramos que es una noticia positiva para la expansión geográfica de Arca Continental en territorio norteamericano, especialmente después de la reciente adquisición de Great Plains Coca-Cola, la cual ya esperamos un aumento de 10% en ventas en la división de Estados Unidos. Todas estas sinergias colocan a Arca Continental como una de las embotelladoras clave y más rentables en el sector. Bien, Alfredo, por otro lado estamos iniciando el último trimestre del año. ¿Qué eventos relevantes tendrán que seguir los mercados en estos momentos? Gracias, Susana. Buenas tardes. Bueno, comentar, estamos entrando en esta última etapa de octubre, noviembre y diciembre del 2017. Básicamente cerramos con un tema que queda pendiente, que es justamente el plan fiscal de Estados Unidos. Ese estará vigente a lo largo del trimestre. Los avances que pueda tener con el Congreso serán relevantes. Y por otro lado, pues reuniones de los bancos centrales. Estará la Fed finales de octubre, principios de noviembre, así como el 12 y 13 de diciembre próximo. También la reunión del Banco Central Europeo hacia finales de octubre y mediados de diciembre, o el Banco de Japón, básicamente a finales de octubre también y hacia el 20 de diciembre. En el caso de México, Banco de México tendrá sus reuniones el 9 de noviembre, 14 de diciembre. Veremos también el Congreso del Partido Comunista Chino. Creemos que eso tendrá poca incidencia en general, pero se inicia este próximo 18 de octubre para elegir al nuevo ministro, o se ratifica más bien al primer ministro. Por otro lado, los reportes trimestrales que también estarán llegando ya, tanto en México, en Estados Unidos y a nivel internacional. En México se esperan crecimientos moderados en ventas y EBITDA, y todavía una apreciación por la parte del tipo de cambio, una utilidad neta positiva. Tendremos el presupuesto 2018 para México del 13 al 17 de noviembre, que deberá ya traer toda esta recomposición con los eventos que tuvimos recientemente y no dejar a un lado el techo de la deuda en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas. Así que seguirá habiendo muchos eventos y desde luego muy probablemente volatilidad importante en las bolsas. Claro, atentos hay que estar a estos eventos muy importantes que ocurren en Estados Unidos. Alejandro, con las últimas declaraciones sobre la política fiscal de Trump precisamente, ¿qué nos puedes adelantar sobre lo que se ha dicho? Así es, Susana. El contexto en el que está Estados Unidos es el siguiente. Tiene una de las más elevadas tasas de impuestos sobre la renta entre los países desarrollados, ya que varios de ellos han realizado reducciones importantes en los pasados años, por lo que esta nueva reforma fiscal por parte del presidente de Estados Unidos incluye una reducción del ISR corporativo al 20%. Con esta reforma fiscal, el presidente de Estados Unidos tiene por objetivo que los empresarios tengan más dinero en su poder y lograr una repatriación exitosa de capitales, que en conjunto genera una inversión. Pero es importante recalcar que recortar los impuestos a las grandes empresas no significa que exista más inversión, en el sentido de que no es una premisa, como supone Donald Trump. Todo esto da lugar a que si México no ajusta las tasas impositivas para las empresas, los grandes contribuyentes podrían optar para abrir oficinas en Estados Unidos y pagar bajo sus leyes. Con otras palabras, significa que el gobierno de México dejará de percibir alrededor de unos 300,000 millones de pesos por concepto de ISR empresarial, que es importante para nosotros porque equivale a 56.54% de los ingresos tributarios totales de México. Sin duda México quedaría en desventaja. Alfredo, ¿cuál es tu expectativa de cierre del tipo de cambio y cómo ves los mercados de capitales en México y en Estados Unidos?
En el caso del tipo de cambio, yo creo que hay eventos interesantes. Las propias reuniones de política monetaria de la FED, el Banco Central Europeo, Banco de México inclusive y Banco de Japón estarán imprimiendo desde luego cierta presión restrictiva desde nuestro punto de vista, más los bancos centrales internacionales. Y por otro lado, también el desarrollo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que como hemos visto al cierre de la tercera ronda, no hemos tenido por ahí avances significativos. Así que bajo esta base creemos que el tipo de cambio estará en una posición mucho más sensible y con cierta tendencia a depreciarse de los niveles actuales. Quizá un rango de 18.50 a 19 lo estaremos viendo durante este tercer trimestre del año. Habrá que ver justamente, como comentaban, ese plan fiscal además en Estados Unidos. Pero yo creo que es más bien un escenario donde se estará depreciando de aquí hacia final de año, aunque en términos globales, con respecto al cierre de 2077, pues tendremos una apreciación cambiaria en el año. En lo que respecta a las bolsas, pues básicamente pensaríamos que el potencial de alza en el mercado mexicano estará más acotado. Los resultados al tercer trimestre serán positivos pero moderados y el comparativo ya cuarto trimestre será más difícil. En Estados Unidos no descartamos un escenario de mayor volatilidad. Ese enamoramiento que hoy se tiene en mercados con el plan fiscal en Estados Unidos podría verse justamente reducido o terminado, y con este escenario poder empezar a ver algunas correcciones en las bolsas americanas que hoy mantienen oscilaciones positivas entre 12 y hasta 21%. Así que en resumen, el potencial de alza lo estaríamos viendo ya mucho más acotado en las bolsas y el tipo de cambio, Susana, más sensible, más orientado hacia los 19 pesos. Bien, pues muchas gracias por este análisis y sus expectativas. Muy buenas tardes, Alejandro Pierdant, analista financiero junior de Black Wall Street Capital, y Alfredo Huerta, director de estrategia de mercados de AddValue. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes. Vamos a una pausa y al regresar le tendremos más información en ganadores y perdedores.